Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Leo Historias. Hoy les traigo esta reseña sobre estas obras magníficas que ven en pantalla, que la verdad son de lo mejor que he leído en mi vida sin duda. Estamos hablando del Hobbit y de la trilogía del Señor de los Anillos, escrita por el profesor John Ronald Reuel Tolkien. Dando un poco en contexto, ¿qué es el Señor de los Anillos? ¿Qué es el Hobbit? Bueno, hay que saber primero que esto está ambientado en un mundo al que se le llama la Tierra Media. Es un mundo bastante extenso, bastante grande y no solo se limita a estos 4 libros que ven en pantalla. Por eso recomiendo que lo importante es conocer la Tierra Media. Cada libro trae un mapa donde van a poder guiarse, ya que es un mundo bastante extenso y puede llegar a confusión. Como toda obra de fantasía, trae su mapa y en este caso está dividida en secciones, donde pueden tener un zoom más propicio a cada región de la Tierra Media. Es importante conocerla, ya que los personajes van a ir viajando y van a ir de puntos en puntos, así que recomiendo siempre tener a mano un mapa de la Tierra Media. Vamos a comenzar primero con el orden de lectura. Hay 2 opciones. Yo recomiendo siempre quizás la segunda, adelantándome por temas un poco más de organización. La primera opción es leerla en orden cronológico, que es leer el Silmarillion primero, que salió póstumo, 4 años después de que muriera Tolkien en 1977. Después seguiría el Hobbit y los 3 tomos del Señor de los Anillos. En primer lugar, yo no recomiendo empezar por este tomo, del que vamos a hablar quizá en otro video, porque no cambia mucho tampoco, pero es más complicado, son muchas cosas, y es la génesis de este mundo de la Tierra Media. Si no estás ambientado en lo que es el mundo de la Tierra Media, es muy complicado empezar con este tomo, así que lo vamos a dejar para más adelante. Por lo pronto, este es el orden que yo recomiendo. El Hobbit primero, después los 3 tomos del Señor de los Anillos, y finalizar con el Silmarillion, que si bien es una precuela, recomiendo leerla al final. Bien, como decía anteriormente, el Silmarillion nos sirve de génesis para el Señor de los Anillos. Nosotros ya en el Hobbit y en el Señor de los Anillos empezamos en un punto en concreto. Hay que saber que en la Tierra Media hay 4 edades. La primera dura alrededor de 600 o 700 años, la segunda alrededor de 3000 y la tercera también 3000, hasta después entrar en la 4ª edad, que es donde termina o finaliza todo este mundo. El Hobbit es un libro impecable para entrar, no solo al mundo de la Tierra Media, sino también al mundo de la lectura. Inclusive es ideal para una lectura de secundaria, y sobre todo para gente que recién empieza a adentrarse en el mundo de la lectura. Es recomendable ya que es una novela autoconclusiva. Comienza y termina acá, en el sentido de que si queremos leer solamente el Hobbit, podemos leerlo. Pero después, justamente, viene su secuela, que es El Señor de los Anillos, que también es una obra en sí misma, pero ya ven que la extensión, dividida en 3 tomos y alrededor de 1000 páginas, es mucho más que la del Hobbit, que no llegan ni a las 350 o un poquito más o menos. La historia del Hobbit, para empezar, trata sobre Bilbo, un hobbit de la comarca. Ahí viven todos los hobbits. Estos van a ser los personajes protagonistas de ambos libros. Nos presentan a Bilbo, quien junto a Gandalf son los únicos 2 personajes que aparecen en ambas producciones. Vamos a encontrar a Bilbo en el Hobbit y un poco más crecido en edad en el Señor de los Anillos. Como se ve en la portada del primer tomo, vemos a Bilbo y vemos a Gandalf. Ambos van a aparecer en el Hobbit y en el Señor de los Anillos. Gandalf para mí es el personaje clave más importante de todos. Entonces, en este primer tomo, en esta primera aventura que nos cuenta Tolkien, la recuperación de la montaña solitaria por parte de los enanos de Thorin Escudo de Roble. En esta montaña es donde estaba su padre Thorin. Él es el heredero principal y está ocupada por el dragón Smaug, como se ve acá en la portada del libro, que tiene todo el oro ahí. Es un libro fácil de leer. Yo diría que empiecen con este porque te da una muy buena introducción a lo que es la escritura de Tolkien. Hay que saber que a Tolkien le gusta mucho describir los lugares, inclusive en El Señor de los Anillos y sobre todo en El Señor de los Anillos. Por ahí, en el Hobbit no se ve mucho, pero en El Señor de los Anillos es muy descriptivo y hasta te llega a cansar quizá en algún punto, porque llega un punto que estás leyendo una página, te perdés en su descripción y cuando volvés a retomar terminás de leer esa descripción. O sea, te habló de descripciones por varias páginas, quizá una página o una carilla entera. Así que bueno, continuando, también se nos va a presentar el Anillo Único.
El anillo único lo va a encontrar Gollum. También es otro personaje que aparece en ambas obras, tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos. Más que nada en El Señor de los Anillos, pero bueno, en El Hobbit vemos un primer acercamiento hasta este personaje. El anillo único es por donde va a girar toda la historia, más que nada en El Señor de los Anillos, pero es el nexo que une tanto El Hobbit como estos 3 libros, sacando a los personajes obviamente. En El Hobbit nos da una buena presentación de lo que es y demás, lo que hace. Es como que va desglosando el misterio de a poco. Después, todo este tema del anillo se va expandiendo un poco más en el Silmarillón, como mencionaba anteriormente. Para terminar con El Hobbit, en resumen, en conclusión, es ideal para entrar en el mundo del Tolkien y tener una primera lectura y un primer acercamiento con el autor. Es un libro que sin duda el día de mañana voy a releer. Como ya han visto, no es una novela muy larga, es bastante amena con el lector. Te deja obviamente con ganas de más. Si bien El Señor de los Anillos luego salió alrededor de 20 años, 15 años más o menos después que El Hobbit, ya Tolkien esbozaba más o menos una secuela sobre la misma. Y ahora, pasando justamente a la trilogía del Señor de los Anillos, puedo decir de primer lugar que es una de las mejores trilogías de la historia de los libros. En primer lugar, la idea de Tolkien era sacarlos en un solo tomo. Pero bueno, la editorial lo dijo que lo parte en 3 partes para ver si la primera se podía vender. Resultó que fue un éxito. No solo sacaron La Comunidad del Anillo, sino que también Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Como mencionaba, la idea de Tolkien era sacarlo en un solo tomo. Hay ediciones que vienen en un solo tomo que recopilan justamente todos estos 3 tomos en uno solo, teniendo obviamente un tomo bastante grande de alrededor de 1200 páginas más o menos. Para empezar, vamos a comenzar con La Comunidad del Anillo. Es un tomo bastante tosco si vienen del Hobbit, que es un tomo quizá más ameno, más con un lenguaje un poco más, una prosa un poco más agradable con el lector, por así decirlo. Y entrar con La Comunidad del Anillo, por ahí nos descoloca un poco porque es un libro un poco más lento, tarda en arrancar, como quien dice, se toma su tiempo, es mucho más de aventura. Así todo, es el tomo más parecido al Hobbit que los otros 2. Si bien, obviamente, todos se engloban dentro de la categoría de aventura y o fantasía, que es el género principal, los otros 2 libros, tanto Las Dos Torres como El Retorno del Rey, nos van a presentar más batallas, un poco más de acción, los personajes ya se van a ir tomando sus caminos. Es por eso que La Comunidad del Anillo es un tomo más introductorio que otra cosa. Se toma su tiempo, es más tranquilo, te va explicando todo, qué es el anillo, qué significa, en qué contexto están las cosas. Como digo, es un tomo que es, obviamente, sumamente necesario por el tema de que te explica todo, qué es el anillo, cómo está conformado, que es algo que nos preguntamos desde el Hobbit, cómo funciona bien el anillo, cuál es su historia y demás. Sobre todo en el capítulo 2, que es para mí una maravilla, es hermoso, ahí ya entendés todo. En ese capítulo Gandalf explica todo. Con respecto quizá a las películas, poniendo un poco en comparación, encontré muchas diferencias que la verdad no me esperaba. Las películas son otro tema. Yo recomiendo, es indistinto igualmente, pero les recomiendo, al menos esa fue mi experiencia, mirar primero las películas para adentrarte un poco en el mundo y después sí, ya meter a lo que es los libros. A mí, sinceramente, me gustaron las películas y me llevaron a leer los libros, que son uno de los mejores de la historia. No por nada siempre están en el top 5 o 10 de mejores libros de la historia. Es un libro hecho con tanto amor, con tanto cuidado, que la verdad te transmite y te llega todo eso. Como ven, yo he marcado mucho. Le puse bastantes post-it, sobre todo al tomo 1, como les digo, porque justamente en ese tomo explican más o menos cómo es todo el tema del anillo y demás. También quería leerles una cita de este primer tomo. Es una parte en donde Gandalf está hablando con Frodo, un poco al inicio del libro, como ven en el capítulo número 2, en donde menciona que muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. Bien, después de leer un poco el primer libro, se nos cuenta que se forma la Comunidad del Anillo, justamente como es el nombre lo que da nombre al libro. Y los que van a tener que llevar el anillo al Monte del Destino, donde se tiene que tirar para destruirlo. Básicamente, Bilbo se guarda el anillo después del Hobbit, como para poner en contexto, y es Gandalf el que va a visitarlo.
Obviamente Bilbo ya está entrado en años y se encuentra con el protagonista principal de la serie del Señor de los Anillos, que es Frodo Bolsón, el sobrino adoptivo de Bilbo. Ahí Gandalf explica a él todo lo que tiene que ver con el anillo único y demás, el contexto en el que están y por qué Gandalf se va a presentar ahí. Gandalf primero no sabe mucho si es el anillo único, se va a investigar por unos años y después vuelve y demás. Y al final resulta que justamente era el anillo único. Todo esto en la película está muy simplificado. Gandalf se presenta y enseguida arrancan. En cambio, en el libro se toma mucho más tiempo. Entonces Frodo, Sam, Pippin y Merry, que son los 4 hobbits más importantes, junto con Bilbo de esta saga, se emprenden en la aventura y van a Rivendell, que es donde viven los elfos. Y ahí se conforma la comunidad del anillo justamente, con otros personajes igual de importantes, como Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli y el propio Gandalf también. Como les mencionaba, el objetivo es llevar el anillo al Monte del Destino, que queda en Mordor, que es la parte más oscura donde vive Sauron, que es el principal villano de esta historia, que es el que busca el anillo primero. El anillo les pertenece a Sauron. Al final de la Segunda Edad, él lo pierde y es como que es algo rara la entidad de Sauron. Es como un señor oscuro que después de que le cortan el anillo, al principio tenía una forma humana y después más o menos puede transformarse en cualquier cosa, en un animal y demás. Cuando le cortan el anillo, pierde parte del poder y se va a Mordor, específicamente a la torre de Barad-dûr, que es la que había construido él. Y ahí se queda vigilando con el ojo de Sauron y buscando el anillo. Es como que queda atrapado ahí y no puede proseguir sin el poder del anillo. Entonces, la única forma de destruir el poder y evitar de que vuelva Sauron es tirar el anillo al Monte del Destino, que queda justamente en Mordor, cerca de la torre de Barad-dûr, para que se extinga el anillo, porque de otra forma no se puede romper, es irrompible. Básicamente, Sauron es un enemigo invisible. El enemigo más terrenal, que aparece un poco más, son los orcos, son muy famosos, y todo eso. Y sobre todo, Saruman el Blanco, que era un mago igual que Gandalf, que se corrompió y traicionó a los Ishtar, que son los magos que bajaron al mundo de la Tierra Media. Toda esta genealogía y demás se explica muy bien en el Silmarillón. Por lo pronto, igualmente, no es necesario conocer mucho antes de leer toda esta saga. Por lo pronto, nos despedimos del libro 1, ya que dije todo lo que tenía que decir. En el segundo tomo, Las Dos Torres, ya empieza con la comunidad del anillo separada. Frodo y Sam van por su lado para tirar el anillo a Mordor. Y después, Aragorn, Legolas y Gimli se distancian y tienen otra confrontación. Luego aparecen los jinetes de Rohan y se van acumulando y se nos van presentando más personajes que van apareciendo en el segundo tomo, que son igual de importantes y que van a influir bastante en la historia. En el segundo tomo ya tenemos muchos más personajes. Además de los ya mencionados jinetes de Rohan, los Rohirrim, que ayudan a Aragorn, quien también después de Gandalf quizás es uno de los personajes más importantes, porque es el heredero de Isildur. Isildur es el que le corta la mano a Sauron y después se queda con el anillo. El anillo después lo pierde, lo agarra Gollum y bueno, ahí tenemos todo el papel de Gollum en la historia que se nos va explicando y desglosando en estos tomos. Justamente Gollum es un mediano parecido a los hobbits que quedó sumamente corrompido en una forma humanoide y se traslada en 4 patas, sumamente corrompido por el anillo, que ese es el problema del anillo también que no he dicho. El poder que tiene el anillo lo hace al portador invisible. Bilbo lo usó un par de veces en el Hobbit, Frodo también lo tuvo que usar y lo va a usar en esta saga, en esta trilogía, y lo vuelve invisible al que se lo pone, pero es como que a la hora de ponerse el anillo se ven tinieblas y se ven a los Nazgûl, que son los hombres que portaron los 9 anillos que creó Sauron. En realidad tendría que haber empezado por ahí. Es que en sí hay muchas cosas para hacer un guión entero de esta saga, porque es tan hermosa que empezás a hablar de un tema y te vas llevando y demás. El primero son los 3 anillos para los elfos, los 7 para los enanos y 9 para los hombres, que había creado Sauron con los guerreros elfos. También te lo explican en el Silmarillón. El anillo único que era para Sauron, para controlarlos a todos. Los hombres, que son los más corruptibles, justamente se terminan corrompiendo y se transforman en los Nazgûl, que son los espectros de los anillos que van buscando el anillo para dárselo a Sauron, porque está atrapado en la torre y no puede tomar forma física. Así que los Nazgûl son como unos discípulos de Sauron, o sus guardias. Para entender mucho mejor todo este tema del anillo, al principio del libro primero, se nos presenta esta frase: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro. En la tierra de Mordor
donde se extinguen las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Ya en el primer tomo nos presentan más o menos cómo es toda la trama del anillo, ya que si bien el anillo único es el más importante, existieron otros anillos que fueron repartidos entre las diferentes razas de la Tierra Media. Asimismo, el anillo cuando se usa es como que le da una pista a Sauron de que alguien lo está usando, y los Nazgûl van directo ahí. Es como que tiene un GPS y cuando el portador del anillo se lo coloca en el dedo, ya saben dónde está ubicado y le da como la señal a los Nazgûl. Por eso Frodo se lo lleva en un collar colgado en el cuello, y ahí lo puede llevar más tranquilo. Aunque justamente siempre está y se ve tentado a usarlo, porque es justamente el poder que tiene el anillo. Bien, con respecto a las dos torres, el nombre puede hacer referencia a la primera, que es obvia, es la torre de Orthanc, que es donde vive Saruman, el blanco, que es en Isengard. En las dos torres se divide, la primera parte está basada en todo lo que tiene que ver con las aranzas de Aragorn, Legolas, Gimli y Merry Pippin. Y la segunda parte ya es toda sobre Frodo y Sam. Bueno, Merry y Pippin también se separan en un momento y quedan ellos dos. O sea que tenemos tres historias paralelas a la vez. También me gustaría destacar una parte que es cuando se encuentra Aragorn, también al principio del tomo 2, cuando se encuentran con los Rohirrim, con Éomer, que es el jinete, el líder de los Rohirrim, que son los caballeros de Rohan, que es justamente otro lugar, otro territorio de la Tierra Media. En esta, cuando Aragorn se encuentra con Éomer, le dice, como siempre, el mal y el bien no han cambiado desde ayer, ni tienen un sentido para los elfos y enanos, y otro para los hombres. Corresponde al hombre discernir entre ellos, tanto en el bosque de oro como en su propia casa. También un poco de filosofía ahí para discernir. Esta obra también es, bueno, R.R. Martin también critica un poco eso, pero yo creo que esta obra lo amerita. Y además es una de las primeras, tampoco es como que se le puede pedir conceptos que luego fueron utilizados más adelante. Que está bien marcado lo que es el bien y el mal, o sea, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. R.R. Martin, creador de la saga Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, en una entrevista que vi hace tiempo, hace una crítica sobre eso y habla de que sus personajes en Canción de Hielo y Fuego son un poco más de los grises. Si tienen que actuar de mala forma, tienen que actuar así. Son un poco quizá más humanos. Pero bueno, me gusta también esto, está también bien trabajado en ese sentido. Las dos torres sigue esa línea de la Comunidad del Anillo, como les hablaba anteriormente. Tiene un poquito más de acción porque tenemos la batalla del abismo de Hel contra los orcos, que es una de las mejores partes del libro y también de la película. Asimismo, la primera parte de las dos torres, como les mencionaba, es un poco más de acción y demás. Después, ya en la segunda parte se retoma el viaje de Frodo y Sam y se vuelve un poco más de aventura. Bien, me fui por las ramas y les estaba contando la historia de las dos torres. La torre de Orthanc van a transcurrir toda su historia ahí de Saruman, donde van a aparecer los árboles, los Ents, que son árboles gigantes que se pueden mover. Esta es una de las torres que da nombre al libro. Y la segunda torre puede ser la torre de Barad-dûr que les comentaba anteriormente, donde estaba el ojo de Sauron, o también la torre de Cirith Ungol, que es donde llegan también Frodo y Sam luego al final del libro, otra torre que está cerca de Mordor. En un momento de la historia, Frodo y Sam se van a encontrar con Gollum, o también llamado Sméagol. Gollum es el nombre que toma ya como un monstruo y Sméagol es el nombre original que tenía antes. Este se encarga de guiarlos y demás. Y todo el tiempo está jugando con eso de que quiere el anillo y su mente está sumamente corrompida por el mismo. Y es como que funciona como una droga para los que han portado el anillo por tanto tiempo. Bien, llegamos al tercer tomo, que es el más largo en realidad porque trae los apéndices al final, que son muy importantes. Los apéndices no se los salten, que son importantes, les aclara muchas cosas y les explica muchas cosas de las, como les decía, de los reyes, los gobernantes y demás. Así que luego de terminado toda esta trilogía, léanse los apéndices, que no solo les expande, sino que les aclara muchas cuestiones que se tratan en los libros. Bien, el retorno del rey hace referencia al heredero de Isildur, Aragorn, que bueno, es justamente el rey de Gondor, que es la ciudad más importante de la Tierra Media. Obviamente son como 40 generaciones antes, pero bueno, sigue siendo el heredero principal del trono. Es acá en donde se dan todas las luchas. Es donde se expone bien la Guerra del Anillo. No por nada este tercer tomo tiene ya la batalla que se da fuera de las puertas de Gondor.
Acá se ve muy bien la Guerra del Anillo, la parte más bélica, por así decirlo. Muchos dicen que este es el mejor tomo porque es el más frenético y el que más acción tiene. Pero bueno, yo no me caso con ninguno de los tres. Me fascinan los tres por igual, al igual que Hobbit. Es como que los tres tomos tienen sus propias características y demás, que justamente es como que si fueran un solo libro. Así lo percibió Tolkien, como un libro entero. Igualmente, la división son 6 libros, 2 libros para cada tomo, como se ve al principio en el índice. Son las partes que tiene cada libro. En lo personal, los tomo como los 3 tomos en un solo libro, porque es una obra que no puede estar separada de estos 3 tomos. No se puede leer el 1 sin el 2, ni el 3, ni viceversa. Hay que leerlo como que si fuera un conjunto. Por motivos editoriales, como decía anteriormente, no salían justamente en un libro conjunto. También hay una edición muy linda que tiene alrededor de 1500 páginas porque trae dibujos, ilustraciones y demás, que engloba estos 3 tomos. Bien, El Retorno del Rey es un cierre magnífico. Tolkien hace muy buenos finales, que no es fácil para los autores hacerlo, si no pregúntenle a George R.R. Martin o a Patrick Rothfuss. Se destaca también por eso. Igualmente, a Tolkien le llevó mucho tiempo terminar El Señor de los Anillos. Bien, justamente acá se da la conclusión, que no voy a entrar en más de detalles para no arruinarles la experiencia. Solamente queda decir que en la obra de Tolkien siempre se ve toda esa influencia cristiana de que el bien siempre triunfa sobre el mal. Y es un poco también la esperanza que nos traen estos libros, toda esta historia. Que siempre, por más mal que haya, va a venir un bien, va a venir alguien que nos salve. Tiene que ver mucho también, como les mencionaba, hay muchos ensayos y obras sobre la relación y el paralelismo de la obra con la religión cristiana. Acá se va a cerrar un poco lo que les mencionaba de la tercera edad, en la que se divide la historia de la Tierra Media. También se va a inaugurar la cuarta y se cuenta un poquito de la misma. Y hasta ahí llega. No se habla de más nada. Después, si quieren ver lo anterior, lo de la primera edad, lo que pasa miles y miles de años antes de toda esta historia que se cuenta en El Señor de los Anillos, ahí sí van a entrar con el Silmarillón. ¿Qué opino de los libros? En primer lugar, que son obras imprescindibles. Imprescindibles para cualquier amante de la literatura. A mí, antes de leer estos libros, no me gustaba la fantasía. Es más, el Hobbit lo compré porque lo vendían muy barato. Ya ven que es una edición bastante barata y demás. Y dije, bueno, voy a leer a ver qué pasa, lo voy a empezar. Y si me gusta, continúo con la saga. Y la verdad es que justamente ya sabrán lo que pasó. Terminé comprando toda la saga y me fascinó todo el libro del Hobbit. No solo esto, sino que también amplié con el Silmarillón y otros libros que salieron después que amplían justamente esta historia, como Los Hijos de Húrin, Los Cuentos Inconclusos, que la tengo en esta edición, y bueno, todo lo que tenga que ver con la Tierra Media. No solo con eso, sino también con Tolkien. Todo este libro también, que es una sección de cuentos desde el Reino Peligroso, que bueno, justamente trae una historia de Tom Bombadil, que lo van a conocer en el primer tomo del Señor de los Anillos. Como les decía, es un mundo magnífico que te enamora. Si les gusta el medievalismo también, es fantasía medieval, bastante light por así decirlo. Tiene sus rasgos fantásticos, tiene magia, tiene elfos, tiene seres inmortales que, bueno, son los elfos justamente, muchas ramas de elfos, hobbit, muchas razas, muchas especies. Obviamente están los hombres, están los magos. Tienen tantas cosas que es algo tan completo en sí mismo que los apasiona y les hace querer seguir leyendo. Obviamente, la mente de Tolkien a crear esto es impresionante. Imagínense que Tolkien, además de la lingüística, inventó un idioma, que es el idioma que van a tomar los elfos en esta historia. Y creó justamente todo esto. A partir de la creación de un idioma, que es justamente las runas que ven acá, élficas, le dio toda esta historia a justamente eso. Creo que no queda nada para añadir. Es súper recomendado esta obra, no solo estas obras en sí, tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit, sino también todo este universo. Es un mundo para inmiscuirse, para releer toda la vida. Seguramente lo lea en este momento, solamente lo leí una sola vez, tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit, pero seguramente lo relea varias veces en algún momento de mi vida, por lo menos al menos una vez más. Justamente todas estas obras de relectura se suman a la lista de Shakespeare, Don Quijote y Poe que tengo además para releer más adelante en otro momento de mi vida más maduro quizá, o con un poco más de bagaje lector e intelectual. Como les mencionaba, desde El Hobbit hasta todo lo que es El Señor de los Anillos abarca más o menos 100 años de los 6000 que tiene todo esto. O sea que esto solamente abarca 100 años.
de los 100.000 que dura. Los otros 6.000 quizás están contados en esto, que les puede parecer un tomo chico, pero es un tomo bastante grande y que de aproximadamente 400 páginas, que justamente, como ven ahí, cuenta toda la genealogía y demás de los personajes, de las especies y demás que abarcan la Tierra Media. Obviamente, estos 4 libros ya llevan un 5 estrellas, toda esta saga. Así que bueno, espero que este video les haya servido como introducción, porque es una obra que también necesita un poco de introducción, un poco de orden de lectura. Espero que les haya contagiado mi entusiasmo por esta saga, que es una saga a la que le tengo mucho cariño. Y nada más que regalarles mi recomendación, mi pequeña reseña. Y también los leo en los comentarios. ¿Cuál fue el primer contacto que tuvieron con esta obra? Las pelis, los libros, pudieron leer toda la saga, leyeron algún libro, les gustó. También leo sus opiniones. Muchas gracias por mirar y les mando un gran saludo.